Bienvenidos al curso de análisis de sistemas. En este material vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el levantamiento, con la identificación y una excelente especificación de los requerimientos. Muchos de los problemas que encontramos en el desarrollo de software se deben a la falta de claridad en la recolección de la documentación y a la falta o a una adecuada validación de los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos podemos decir que es un punto clave y en ellos podemos marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestros proyectos al momento de desarrollar el software. Las metas y los objetivos que se quieren alcanzar cuando nosotros vamos a elaborar o desarrollar los requerimientos es identificar los requerimientos funcionales, las reglas del negocio, los atributos de calidad y sugerencias de la solución y la información. Debemos además identificar los módulos o los niveles del sistema y, muy importante, clasificar los requerimientos en cada uno de ellos. Debemos negociar las prioridades del desarrollo. Recuerde que esas prioridades y esa negociación las determinamos con los requerimientos que hemos identificado y que hemos levantado con los usuarios. Debemos aprender a escribir muy bien los requerimientos, especificarlos de la manera correcta. Debemos validar y acordar con el usuario esos requerimientos. Y muy importante, debemos validar el entendimiento del problema o de la situación que se está presentando. Para lograr el excelente levantamiento de los requerimientos, nosotros debemos de tener en cuenta estas 7 pautas, o sea, tener en cuenta las herramientas y los estándares a utilizar, los métodos de documentación, las técnicas de identificación de los requerimientos, el método de especificación de los requerimientos, muy importante este punto 5, la validación. Nosotros garantizando cada uno de estos pasos podemos decir que podemos entregar unos excelentes requerimientos. Como concepto podemos decir que los requerimientos son especificaciones de lo que debe o de lo que debemos entregar o de lo que debemos implementar. Ellos son descripciones de cómo el sistema debería comportarse o son también un atributo o propiedad del sistema. Ellos pueden ser una restricción o una condición en el proceso de desarrollo del sistema. Es indispensable que todos y cada uno de los requerimientos estén excelentemente definidos, claros y validados. Esto nunca lo podemos perder de vista. Una pregunta que usualmente nos hacemos es cómo distinguir si una especificación de un requerimiento es buena o tiene problemas. Realmente esto no es fácil, pero nosotros tenemos técnicas en las que nos podemos ayudar. Una de ellas es manejar muy bien las características de un requerimiento y obviamente poder hacer las validaciones respectivas. Las características de un buen requerimiento es identificar si es necesario, es mirar que el requerimiento no sea ambiguo, mirar que sea verificable, que esté completo, que sea correcto, que sea un requerimiento o requerimientos viables, que se puedan priorizar y que sean consistentes. Bueno, ¿cómo nosotros podemos determinar si un requerimiento es o no es necesario? Cada requerimiento debería documentar algo que el usuario realmente necesita, ¿sí? Algo que es requerido por un estándar o por variables externas indispensables. Es necesario documentar aquel requerimiento que forma parte de un contrato firmado y establecido. Y es necesario también documentar aquellos requerimientos de tipo legal que tengan que dar cumplimiento a una normatividad. ¿Listo? Una manera de identificar los requerimientos necesarios es si la fuente del requerimiento viene de una fuente con autoridad para especificar dichos requerimientos. Entonces, así es como documentamos o nos damos cuenta si un requerimiento es necesario. La característica de no ambiguos. Entonces, un requerimiento que no es ambiguo, si todos los lectores del requerimiento
pueden llegar a una simple y consistente interpretación, ¿sí? Que si yo digo 2 más 2 es 4, otra persona que lo vaya a leer dé el mismo resultado. Todos deben llevar a la misma conclusión al momento de leer el requerimiento, ¿sí? Por ejemplo, escribir los requerimientos con un lenguaje natural y no en términos computacionales ayuda a que un requerimiento pueda ser interpretado y entendido sin ambigüedades, ¿ya? Otra característica de no ambiguos es que una forma efectiva para revelar ambigüedad es hacer revisiones de los documentos, de los diagramas, casos de uso, desarrollar prototipos, pintar borradores de interfaces y revisar escenarios de cada uno de ellos. La característica de verificables podemos decir que trate de aplicar métodos formales para realizar pruebas que confirmen que el requerimiento está correctamente especificado, ¿sí? Otro punto es que debería poderse contar con una herramienta que al aplicárselas al requerimiento pueda demostrarse que éste está correctamente especificado. Y otra característica de verificable, se puede utilizar soportes, libros, documentos legales para verificar el requerimiento. Frente a la característica de completos, o sea, de que un requerimiento sea completo, podemos decir, los requerimientos mal especificados podrían esconder información que no es fácil de detectar, puede ayudar a no tener requerimientos incompletos, ¿sí? Y enfocarse en conocer las tareas del usuario y no sesgarse en las funciones del sistema. Este punto es muy importante. Si usted sabe que tiene información, que falta algo por conocer, utilice la estrategia de marcas o banderas, lo cual le permitirá que generen tareas pendientes por determinar, ¿ya? Otro punto de un requerimiento con una característica de completos es que estas tareas pendientes por determinar deberán ser trabajadas y maduradas en los procesos de validación con el usuario y en cada iteración profundizar a encontrar su complejidad. Cada requerimiento especifica una funcionalidad o condición que debe contener el software y no podemos contar con interpretaciones incorrectas de funcionalidades a implementar. ¿Cómo podemos mirar si un requerimiento es viable? Entonces, es más fácil implementar requerimientos cuando se conocen limitaciones técnicas, la capacidad y las condiciones del ambiente que rodea el proyecto. Para detectar requerimientos no viables es importante incluir dentro del equipo de análisis de requerimientos un miembro de la parte técnica o de ingeniería o como un miembro del dominio del producto o del mercado. Este tipo de personas nos podrán ayudar a determinar de una manera real qué es posible técnicamente o no, ¿sí? O qué es excesivamente costoso de implementar. En cuanto a la característica de que se puedan priorizar los requerimientos, si todos los requerimientos tienen el mismo nivel de prioridad, hay una mala identificación y especificación de los requerimientos. Por eso cada requerimiento o conjunto de ellos debe poderse distribuir en diferentes releases de liberación de software o del producto, ¿ya? Si todos los requerimientos son de alta prioridad, el equipo de desarrollo no tendrá la capacidad o la facilidad para incluir o modificar nuevos requerimientos durante la etapa de desarrollo. Entonces, por eso es importante determinar la prioridad que tendrán los requerimientos, ¿ya? Para poder mirar cómo se va a empezar en la etapa del desarrollo. Dentro de las características de consistentes, si un requerimiento tiene conflicto con otro requerimiento de software, este requerimiento o ambos tienen problemas en la especificación. ¿Listo? Y los requerimientos deben estar acorde con las reglas de negocio y con las variables externas que afectan el dominio del negocio. Espero que estos puntos, estas características se deben de cumplir.
todas al momento de elaborar, de identificar y identificar y elaborar el requerimiento. Bueno, ahora vamos a entrar en todo el tema de la documentación de los requerimientos. Entonces, por eso vamos a mostrar una lista o unos tips utilizables como guías para los procesos de análisis y especificación de los requerimientos. Quiero ser clara, estos tips pueden ser utilizados por el ingeniero, el analista, el consultor o en general la persona que realiza el levantamiento, el análisis y la validación de los requerimientos. Son ideas que crecerá con los aportes realizados por cada uno y con base en la experiencia. Ojo, no son reglas de oro y no garantizan que queden perfectos, pero sí permite que se acerquen a que queden bien definidos. Entonces, debemos identificar los documentos fuentes de los requerimientos. El método y el estándar deberá entregar una lista de los mismos. Una buena práctica es digitaliza aquellos que son claves. Otro punto es extraiga la sentencia que contiene la palabra deberá o debe. Busque en cada documento aquellas sentencias que tienen estas palabras y analice el contenido y de allí extraiga el requerimiento. Identifique las sentencias que implican los requerimientos. Identifique sentencias de tipos verbos, acciones y un resultado. Utilice el contenido y extraiga el requerimiento y modifique la redacción utilizando deberá o debe. En la redacción de los requerimientos es importante porque nos da un entendimiento del problema, de lo que se requiere. La redacción de los requerimientos es vital para el entendimiento. Es importante la buena redacción porque facilitará la interpretación de los mismos. Se debe tener una redacción estándar para facilitar la comprensión al momento de leerlos. La redacción cumple un papel principal en la etapa de validación de los requerimientos y la consistencia en redacción agiliza los procesos con los requerimientos. Todos los requerimientos tienen el mismo estilo de redacción. Bueno, a continuación vamos a darle un modelo de redacción de requerimientos nuevos. Entonces, estos requerimientos deben de tener lo que es el lugar o el tiempo o el evento o el objeto, ¿sí? Debe tener las palabras debe, deberá, no debe, no deberá, que eso vendría siendo una acción, un verbo y una sentencia. Debemos identificar el sujeto, a quién, ¿sí? Que pueden ser personas o cosas, y debemos de determinar el resultado o la consecuencia de ese requerimiento. Como podrán ver, aquí les mostraré un ejemplo. Entonces dice el sistema en el módulo de ventas, ahí estamos identificando el sujeto debe ofrecer una opción mediante la cual el usuario pueda ver una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de fechas. Entonces, como ustedes pueden ver los colores, esos son los puntos que les mencionamos en la diapositiva anterior con el fin de que ustedes puedan identificar cada uno de esos puntos en la redacción de un nuevo requerimiento. Otro de los ejemplos es cuando el tiempo de la conexión exceda el valor predeterminado, como mínimo el sistema debe cancelar la sesión informándole al usuario, o sea, ahí está diciendo a quién le debe de informar, que el tiempo se agotó y que por lo tanto será desconectado. Bueno, el modelo de redacción cuando los requerimientos sean errores o sean modificaciones y o mejoras, entonces debe tener o se debe identificar la opción, o sea, el módulo, el evento o el objeto donde se va a hacer el ajuste, cuáles van a ser las condiciones o los parámetros o el ambiente, ¿sí? Se debe indicar el resultado actual o el error o el estado, ¿sí? Se debe de indicar la acción o la corrección o la modificación de lo que se espera.
para finalmente dar un resultado o un destino. Entonces, esos son los puntos que debemos de tener en cuenta al momento de redactar un requerimiento que no sea nuevo. A continuación vamos a ver un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo de acuerdo a los ítems que mencionamos en la diapositiva anterior, y es que en el reporte de mercados objetivos, al aplicarle filtros por asesor y zona, muestra la información en desorden. Se debe corregir de tal forma que salga ordenado por número de cédula del asesor y agrupado por zona. Entonces, como ustedes pueden ver, allí se está diciendo que en un reporte, ¿sí?, que tiene filtros, actualmente está mostrando una información desordenada. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se quiere que se haga con el reporte? Que se entregue ese filtro de manera ordenada. Y mire que lo está diciendo, por número de cédula del asesor y agrupado por zona. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta cada uno de estos puntos para dar una muy buena redacción o que cumpla con esas características que hablábamos anteriormente, que sea priorizable, que sea consistente, ¿sí? Entonces, ahorita continuaremos con el siguiente punto en el desarrollo de los requerimientos. Deben tener en cuenta que al escribir los requerimientos no es fácil. Sabemos que la experiencia nos ayudará a que estos sean mejores, ¿ya? Y debemos tener en cuenta siempre que deben mantener sentencias y párrafos cortos. Y debemos escribir sentencias completas con una apropiada, ojo, gramática, ortografía y puntuación. ¿Listo? Debemos asegurarnos al escribir también los requerimientos de que el proyecto tenga definido un glosario. ¿Esto por qué? Porque siempre nos va a permitir tener términos consistentes y definidos, ¿ya? Es decir, vamos a hablar un mismo idioma. No olvidar dentro de los requerimientos utilizar el debe y el deberá, y que estos deben de ir seguidos de una acción y finalmente de un resultado. Para definir las ambigüedades debemos evitar términos subjetivos como amigable, fácil, simple, eficiente, robusto, superior, aceptable. Eso lo debemos de evitar. Bueno, dado que los requerimientos pueden ser identificados en diferentes niveles de abstracción, debemos realizar ejercicios para descomponer estos en varios requerimientos. Es lo que llamamos los requerimientos derivados. Bueno, los párrafos narrativos. Debemos tener en cuenta que una narración puede tener muchos requerimientos escondidos, ¿sí? Cada condición, actividad, acción que usted encuentra en un párrafo debe de ser evaluada para especificarla como un requerimiento por separado. Si encuentra la I o la o etcétera, esto puede representar en varios requerimientos separados. ¿Listo? Un ejemplo de estos párrafos narrativos es el siguiente, o sea, requerimos que en el momento de realizar una factura de crédito que el sistema automáticamente despliegue la pantalla de recaudo, donde el vendedor deberá digitar el valor del recaudo para esa factura. Ese valor de recaudo deberá ser igual al valor de la factura que acabo de crear, y además las opciones de pago que deberán aparecer deben ser solo las de cheque postfechado o crédito firmado. De igual forma, el sistema valida si el vendedor tiene autorización para recibirle cheque a ese cliente, y si no la tiene, deberá esconder la opción de cheque postfechado. Cuando acabe de grabar ese recaudo, ese valor no deberá afectar la cartera, y si se recibió cheque, esta información de cheque deberá ser guardada para que sea impresa en la factura que se acaba de grabar. Entonces, aquí hay un requerimiento y de este párrafo narrativo debemos empezar a extraer los requerimientos. Entonces, los requerimientos identificados en el ejemplo, tenemos que el sistema debe
de abrir el módulo de recaudo cuando el usuario indique que terminó de digitar la factura del crédito. Otro requerimiento es que cuando se cargue el módulo de recargo, después de haber grabado la factura de crédito, el sistema deberá validar que el valor de recaudo sea igual al valor de la factura. Otro requerimiento es que cuando se cargue el módulo de recaudo, después de haber grabado la factura de crédito, el sistema deberá mostrar únicamente las opciones de cheque posfechado o crédito firmado. Y otro requerimiento es que cuando se cargue el módulo de recaudo, después de haber grabado la factura de crédito, el sistema deberá mostrar únicamente las opciones de cheque posfechado o crédito firmado. Si nosotros tenemos en cuenta esos puntos que acabamos de revisar, vamos a tener unos requerimientos muy buenos y que finalmente estos nos ayudarán en el proyecto, ¿sí? Para que sea exitoso, es decir, que se cumpla con el objetivo y que se entreguen los resultados esperados. De antemano, muchas gracias por su atención.